Hola, Hola Raquel, buenos días. buenos días, profesora. Perdón la No, tardanza, está está bien, tráfico. está bien, está bien. No te preocupes. Ay, espérame, nada más subo la diapositiva, entonces ya la había cerrado. ¿Cómo te va, Raquel? Bien, hasta ahora no había yo tenido muchos problemas para entrar, pero ahorita no me dejaba entrar. ¿Sí? ¿Cómo ve? Ya. ¿Y si has guardado cuarentena en tu casa? Sí, ¿O todavía sales? de repente, pero ya así al centro o así ya no hay. Ah, ya. He ido cerquita ¿Del centro? de mi casa. ¿Manda? He ido cerquita de mi casa, ya no he ido al centro ni así tan lejos. Ah, ok. A ver, espérame, déjame cerrar mi puerta, porque no te escucho. Ya. Ya no me acuerdo que vimos la clase pasada, creo que... ¿Qué vimos? Estábamos viendo lo del acto y el hecho jurídico. Ah, ya, sí es cierto. Acto y hecho jurídico. Y supuesto, ¿no? Supuesto, acto y hecho jurídico, ¿no? ¿De qué? ¿Cuál era? ¿En qué consistía uno? ¿En qué consistía otro? Los elementos y los requisitos, ¿no? De validez para que sea considerado un acto, ¿no? Jurídico. ¿Tienes alguna duda de ese, Raquel? Ya me llegaron tus preguntas. Ah, sí, De ahí, pero no, bueno, ¿mande? dudas de la clase pasada no. Ajá. Y ya de las preguntas se me olvidó ponerles la respuesta. Ah, bueno, solo espero que te sepan las respuestas para Sí, que yo pueda. Ah, bueno. Digo, lo ideal es que ustedes tengan las respuestas para que las puedan comparar, pero si no, pues para mí lo importante es tener como que una base de qué es lo que ustedes están, se les quedó más de esos temas para que sobre de eso yo les pueda preguntar en el examen, en sí, realidad. O sea, que no haga yo preguntas o que no sean mis preguntas, que digan, ay, es que esto no lo entendí, ¿no? Entonces me voy a basar en sus preguntas, pero si están un poco o mal estructuradas, nada más les voy a dar sentido, pero va a ser en relación al mismo tema o al mismo punto, ¿va? está bien. Todavía, digo, el jueves no tenemos clase, que es inhábil, pero la siguiente semana, el martes, todavía les doy una clase y espero ya con eso terminar toda la unidad. Y ya de ahí, el jueves, espero yo poderles aplicar el examen. ¿Y cómo ¿Va? va a ser el examen? Ay, pues si te dijera que no tengo idea. Bueno, o sea, sé que es por línea, va a ser por línea. Entiendo yo que les dan a ustedes como, o que yo lo puedo subir con un tiempo determinado para que ustedes lo contesten y ya en base a ese tiempo, ustedes o sea, les puedo habilitar como una hora solo para contestar y con base a ese tiempo ya ustedes tendrían libre para contestarlo, ¿no? Digo, no sé, la verdad es que voy a pedir apoyo ahí en la universidad para que me ayuden como a elaborarlo, ¿no? Porque la otra sería, pues, decirles que me desarrollen como un tema en concreto de una unidad, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, lo de hechos, acto y supuesto, para que no sean preguntas y respuestas, porque la verdad es que ustedes tendrían como que todas las herramientas para contestar, pues yo creo que sería como también viable el que ustedes desarrollen una unidad, o sea, todo el tema, me expliquen y desarrollen todo el tema.
pero Como todavía no sé, digo, exposición, sí. como exposición. Ándale, como algún tipo de exposición que obviamente abarques todos los puntos importantes de ese tema, ¿no? O de lo que al menos vimos aquí en las sesiones o los resúmenes. Pero si se puede limitar el tiempo, o sea, que a ustedes les digan, bueno, tienes 2 horas para contestarlo, así a ustedes tengan la herramienta a su mano, pues vaya, tendrían ya que haber estudiado antes la herramienta para saber en dónde están las respuestas. Y no sé si se pueda limitar a 1 o 2 intentos por cada pregunta. Digo, la verdad es que desconozco, pero voy a preguntar en la universidad y ya. Si es eso, el martes de la siguiente semana ya yo les estaría diciendo cómo va a ser el examen para el jueves. Digo, eso Ah, mucho que sería el jueves. ¿Sí? nosotros hemos hecho exámenes en línea y sí funciona ¿Así? con tiempo. Nos dan tiempo por cada respuesta al ingresarla y puede ser de opción múltiple o de preguntas abiertas. Ah, ok, pero les dan tiempo para cada pregunta. O sea, te dicen, bueno, en esta solo lo puedes intentar una vez y tienes 5 minutos, ¿no? ¿Sí? Ajá, sí. Ah, pues si es así, yo creo que el mismo jueves, en la hora de la clase, les daría yo como que ese tiempo. O sea, sería el mismo tiempo habilitado en la clase, supongo, y ya nada más les manejaría como un tiempo para cada pregunta que ustedes puedan ingresar. Ujú. Sí, digo, eso me haría como... Profa, Mande. buenos días, pero Buenos días, Abraham. Está bien. pero sería después terminando el curso de línea y ya después nos iríamos a plataforma a contestarlo. Pues no, porque no sé si ustedes continúen con clases todavía después de mi clase, ¿no? No, Yo la ya, idea que tengo... Ah, ¿no? Ah, bueno, si es que no, pues tienen como más tiempo. la de Sí, martes, yo la idea que tengo es que lo puedan hacer en la misma... No, no el martes, el jueves. No de este jueves, el siguiente jueves. La no le idea iba a yo que decir, tengo es que lo puedan hacer... ¿Mande? perdón, Dime, es que le iba a Abraham. decir que el martes y el jueves solamente tenemos su clase. Ah, Pero ok, sí, ya. Sí, me decía de lo que nos estaba diciendo. Perdón. Sí, pero si es eso, no sé, les habilitaría el tiempo para que sea en mi clase, el siguiente jueves. O sea, que tengan solamente la hora de la clase del No, jueves para poderlo contestar y me estaba comentando Raquel que cada pregunta tiene como si un tiempo para contestarse, ¿no? sí, tiene que responder un tiempo. Ajá, entonces ya con eso, la verdad es que yo no los he hecho en línea, entonces si es eso, igual y sí puedo hacérselas de opción múltiple o alguna, como los he hecho las veces pasadas, ¿no? Que algunas son de opción múltiple, que otras son abiertas, para que ustedes puedan tener el tiempo para contestarlas. Entonces, digo, si es así, si es que sí se puede poner tiempo, yo les estaría subiendo el examen para que el jueves en la clase ustedes lo puedan responder. Y ya, ajá, digo, si es que no, o sea, si es que ustedes quisieran, el jueves entonces lo que podemos hacer es que yo en la clase aclaremos dudas, si tienen alguna duda, y ya después de la clase dejarles el tiempo libre para que ustedes lo contesten, ¿no? O sea, ahí nada más sería cuestión también de como ustedes me digan. Si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Les doy clase martes y jueves, el jueves nada más sería para como aclarar las dudas, y ya el jueves después de la clase, ya ustedes tendrían el tiempo para contestarlo, como ustedes me digan. ¿Va? Bueno, en lo que piensan, terminando de esta sesión, para que yo también lo contemple, pasamos mientras a la unidad 13, ¿vale? Porque si no, nos vamos a llevar toda la hora acá. Y hoy solo es 1 hora. ¿Ya ven mis diapositivas, chicos? ya. Ya, Ok, bueno, esta clase, la unidad se llama Derecho aplicada a técnica jurídica. En sí, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, los conceptos de qué es un derecho real, qué es un derecho personal, qué es un derecho de petición, qué es un derecho de acción,
y lo que es el concepto de persona, los tipos de personas, ¿no? La unidad de esta unidad en general es como muy amplia y sí se tendría que ver como de manera específica, pero por el tiempo sí quisiera que la pudiéramos ver lo más que se pueda o lo que más abarquemos, y si es posible el martes siguiente la concluyamos, si es que no la termino hoy. Pero si no, solamente les estoy dando como los puntos referentes de o sea, cada definición de cada concepto, para no meternos y confundirlos más. ¿Qué son los derechos reales? Bueno, los derechos reales son los derechos que se constituyen sobre las cosas que son objeto de aprobación. ¿Cuál es la parte importante aquí? Que estos solo se constituyen sobre cosas. La relación se da entre un sujeto y la cosa, ¿no? Así se le llama, o deriva del latín res, y res, lo que significa en el ámbito jurídico, pues es cosa, ¿vale? A estas cosas que son objeto de apropiación o que pueden ser objeto de apropiación se les denomina bienes. No todas las cosas pueden ser objetos de apropiaciones. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, no sé, el mar, el sol, mares, los ríos, las estrellas, no pueden ser objeto de apropiación, ¿no? Es como parte de los elementos cuando hablamos de que dentro de la acción tenía que ser un objeto físico y jurídicamente posible. Para los derechos reales, el objeto sobre el cual se tiene ese beneficio o ese derecho o esa facultad, esa potestad, tiene que ser un objeto sujeto de apropiación, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ay. Profa, Es una relación, ¿manda? y por ejemplo, cuando dicen que no sé si estoy, bueno, en esta idea de la apropiación, se refiere a que es dueño de algo que no puede ser dueño, como la luna y el sol, ¿no? Exactamente, Pero, exactamente, ¿no? pero por ejemplo, en el mar, cuando dicen que ya se metieron al océano, no sé, parte del océano de México, pero eso es apropiación, Ajá. ¿no? Eso sí se contaría como Cuando, apropiación. ¿Cuándo qué? ¿Me puedes volver a repetir? ¿Cuando entras al mar y luego? Ajá, por ejemplo, un extranjero entra al mar de México, dicen que está entrando a los mares mexicanos, o por ejemplo Ajá, en el aire, bueno, cuando están volando aviones, ve que hay ajá, que dicen que está entrando a territorio mexicano, pero en el aire. sí. Eso sí es propietario para uno. No, cuando te refieres a los bienes como es el espacio aéreo, la tierra, el subsuelo, no, porque acuérdate que eso es propiedad del Estado, ¿no? O sea, cuando te Ah, refieres ya. al subsuelo. Por eso cuando dicen, bueno, el petróleo que encuentras en una tierra o en tu propiedad no es tuya, eso le pertenece al Estado, porque el Estado se supone que es el que, de acuerdo a nuestra Constitución, es el propietario y a nosotros nos da como el derecho o la tenencia de esa propiedad, ¿no? Si tú encuentras, por ejemplo, un tesoro en tu casa, se supone que no es tuyo, es porque lo encontraste en el subsuelo de la tierra, ¿no? Entonces eso es propiedad del Estado. Cuando te encuentras, cuando te refieres a espacio, a arrecifes, al mar, no te lo puedes apropiar, ¿no? Ah, Y, ok. ajá, o sea, en ese tipo de circunstancias se supone que no se pueden apropiar, porque pasan a ser como entes que no son susceptibles de comercio, sino que constituyen parte de nuestro territorio. Entonces, nos referimos, sí tienes bien el concepto cuando tú tienes una casa o un coche, un mueble, porque pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, ¿no? ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Pues aquellos que no se pueden trasladar, no se pueden mover, un edificio, un terreno, ¿no? Es algo inamovible. Y los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar y se pueden mover, ¿no? Por eso se llaman bienes muebles, ¿no? O sea, una mesa, un escritorio, una computadora, ¿no? Son bienes porque son sujetos a que una persona ejerza una facultad o una propiedad, o sean sujetos de apropiación de alguien, pero estos pueden trasladarse, ¿no?
Aquí, ¿cuál es lo importante del derecho real? Que esto existe solamente dos elementos, o solo intervienen dos elementos. Es la relación que se da entre un sujeto y un bien, solamente, ¿no? No existe, no depende de una tercera persona que se puede ejercer ese derecho, ¿va? ¿Podemos leer esta diapositiva, Abraham? Sí, dice, Gracias. es una relación jurídica inmediata y directa entre una persona y una cosa. Una relación de derecho en virtud de la cual una cosa se encuentra de manera inmediata y exclusiva, en toda o en parte, sometida al poder de apropiación de una persona y por virtud de la cual una persona tiene facultad de obtener de una cosa, exclusivamente y en forma oponible a todos, toda la utilidad que produce o parte de ello. Ok, ¿aquí a qué nos referimos? Digo, un bien real, un derecho real, el ejemplo más claro es el de la propiedad, ¿no? O sea, el concepto jurídico de propiedad es como el ejemplo más claro que tenemos de un derecho real, porque recae sobre un bien. Pero cuando te dice aquí que es una relación jurídica inmediata y directa entre una persona y una cosa, es lo que les decía, no existe un intermediario, no depende de una tercera persona el que una persona propietaria de un bien pueda ejercer cualquier disposición sobre ese bien, ¿ok? No depende de que alguien lo permita, de que alguien pague, de que alguien lo entregue, no. Él es el propietario y lo puede ejercer de manera inmediata, su derecho, y lo puede ejercer sin intermediario alguno, ¿ok? Y cuando te dice aquí que es en todo o en parte, porque bueno, puedes tener la propiedad completa de ese bien, puedes tener solo el uso de ese bien o solo puedes tener la tenencia de ese bien, ¿no? O sea, hay como que variables respecto de la propiedad de un bien. Pero bueno, el derecho real incluye todos esos aspectos. Ya depende de las variantes del cómo tienes esa tenencia o ese uso o ese disfrute de ese bien, es como se pueden hacer ramificaciones de derechos reales, ¿no? Si es directo, si es indirecto o no. Pero todo el derecho real lo engloba esa facultad o esa potestad que alguien tiene sobre sus cosas, ¿ok? Y bueno, de obtener una cosa exclusivamente. Es oponible a todos, porque aquí debe de existir dos corresponsabilidades. Una, que él tiene la relación directa y exclusiva e inmediata sobre esa cosa, ¿no? Y es oponible porque todas las demás personas extrañas que no sean propietarias de ese bien tienen la obligación de respetar el bien del propietario, ¿no? O sea, si él la va a vender, si él la va a usar, si él la va a disfrutar, como la quiere usar el propietario de ese bien, las demás personas extrañas tienen la obligación de respetar ese derecho o ese beneficio. Ahora, ¿por qué se caracteriza el derecho real? Por el carácter inmediato del poder que otorga su titular sobre la cosa, ¿no? Y la obligación de todo el mundo de respetar su ejercicio. Nadie, pues, si tú eres propietario de una casa, aunque no la estés habitando, en cualquier momento tú puedes llegar y hacer posesión de ella y utilizarla, ¿no? No depende ni es una condicionante de nadie más, ¿no? Por eso te dice, la puedes ejercer de forma inmediata, siempre y cuando seas el propietario, y tiene la obligación de las demás personas, cualquier persona extraña que no sea el propietario, de respetar ese ejercicio que tiene el titular. Consta de dos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Si solamente tenemos un propietario y un sujeto que es el propietario y el objeto, esos son los elementos, ¿no? El titular del derecho, o sea, es el propietario, y el objeto del derecho, las cosas sobre la cual la facultad jurídica se ejerce, ¿no? Como les decía, el objeto puede ser un bien mueble, un bien inmueble. Bueno, hay muchas clases de bienes, ¿no? Pero estos dos son los más y que se pueden identificar. La relación entre el sujeto y el objeto es, en este caso, inmediata. La inmediatez del vínculo
explica el nombre del derecho real que se ha dado a las facultades de esta especie. Y el derecho real pertenece a la clase de los absolutos, ¿no? Es un derecho absoluto por excelencia. ¿Cuáles son los principales derechos reales? Les decía, la propiedad es el principal derecho, es el mejor ejemplo de lo que es un derecho real. ¿Y qué es la propiedad? La propiedad se compone por la facultad de usar, disfrutar o de disponer de un bien. Eso es la propiedad, ¿no? Por eso les decía, cuando tú eres o ejerces un derecho real, puedes ejercerlo parcialmente o totalmente. Totalmente es cuando tienes el derecho de usarlo, disfrutarlo y disponerlo. Cuando es parcialmente es que puede ser que tienes el derecho de usarlo, pero no lo disfrutas o no lo dispones, ¿no? Ejerces solamente una de las facultades de los aspectos de la propiedad, que en este caso es como del ejemplo más claro. Y se considera la propiedad como un derecho real directo. Las derivaciones de la propiedad, como por ejemplo es el usufructo, se considera un derecho real indirecto porque deriva de la propiedad. ¿Qué es el usufructo? Que es el otro ejemplo de un derecho real. El usufructo es el derecho de usar, consiste en el derecho de usar que se transfiere a un tercero distinto al propietario. Solo tienes el derecho de usarlo, pero no eres el titular. Te lo permiten o te lo prestan, digamos, para que tú lo uses, como por ejemplo, no sé, un terreno que puedas sembrar para su cosecha, ¿no? Entonces solamente es un usufructo, lo usas, pero tú no eres el propietario. Una reserva de dominio, que es cuando un derecho es el derecho de disponer cuando no se transfiere un bien inmueble en ajena y cambia de dueño, ¿no? Una hipoteca, una habitación o servidumbre son algunos ejemplos de derechos reales. ¿Sí entendimos hasta aquí lo que era el derecho real? Sí. Ok. Sí. Se los di como súper breve para no tenerles que explicar aquí lo que es la propiedad, el usufructo, la reserva de dominio, la hipoteca, habitación y servidumbres. Digo, cada una tiene como su concepto particular que lo maneja nuestro Código Civil, pero lo que yo quiero avanzar es en poderles darles los otros ejemplos y ya si nos queda un poquito de tiempo, ya les explico en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Para mí lo primordial es que ustedes sepan que el principal derecho real, pues obviamente es el de la propiedad, y que en cuanto a los tres aspectos que se tiene para ejercer un derecho real, parcial o totalmente es cuando tienes el uso, disfrute y tenencia del bien, y cuando lo haces de manera parcial es cuando a lo mejor puede ser que tienes el derecho de usarlo, pero no eres el propietario. Puedes disfrutarlo, disponer de él, pero no lo puedes usar, ¿no? O sea, puedes ejercer alguna facultad parcialmente respecto de un bien, ¿ok? Tienes la tenencia, por ejemplo, pero no lo usas, solamente tienes la tenencia o el dominio, pues, de ese bien. ¿Cuáles son los derechos personales? Son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas y por tanto el respectivo titular puede exigir de alguien una prestación debida. A estos también se les denominan derechos creditorios u obligaciones. Es el derecho subjetivo de exigir de alguien una prestación. ¿Qué quiere decir? Que los derechos personales recaen sobre personas, sobre dos sujetos, uno que debe, que es un sujeto pasivo, y uno que es acreedor, a quien le debe, ¿no? O sea, no necesariamente dinero, pero sí tiene un derecho de ejercer sobre un objeto y que el cual se lo debe de exigir a alguien más. En este caso, por eso se dice que el derecho real es inmediato y sin intermediario, porque en el caso de los derechos personales, no, en el caso de los derechos personales necesitamos el intermediario, es decir, el sujeto pasivo, para que cumpla, haga o ejerza algún acto de hacer, no hacer o de omitir, pues, respecto de ese bien. Sí tenemos aquí un poquito claro. Bueno, a ver,
los elementos. ¿Cuáles son los elementos de los derechos personales? Son 3, que es el titular de ese derecho, para exigirle al sujeto pasivo. Se le denomina sujeto activo de la relación jurídica, también llamado acreedor, y es quien goza de la prerrogativa, bueno, quien goza de la prerrogativa de exigir el cumplimiento de la prestación debida. No, les reitero, no necesariamente es dinero, sino es el que tiene el derecho de exigir el cumplimiento al sujeto pasivo, ¿no? Que es el acreedor, que es el deudor, perdón. El sujeto pasivo de la relación, denominado deudor, es quien está constreñido y obligado a efectuar dicha prestación. Y el objeto es la prestación misma que el deudor debe de satisfacer a favor del acreedor. Esta prestación, o sea, es el objeto, puede ser dar en la entrega de una cosa, el realizar un hecho, hacer, o en la abstención de un hecho, el no hacer. Por eso les reitero, no necesariamente cuando decimos acreedor y deudor nos referimos a dinero, sino es una relación jurídica que se da entre dos personas, uno que tiene el derecho a exigir una obligación y el otro que tiene la obligación de cumplir con ese objeto, ¿no? El objeto puede ser entregar algo, que se puede dar, por ejemplo, en una compraventa, o el objeto de hacer algo, por ejemplo, no sé, contratar unos servicios, o el objeto de no hacer algo, ¿no? O sea, omites, o tu obligación es no hacer determinada cosa. Cuando vimos los tipos de actos, vimos el de hacer, el de omisión, el de hacer, el de no hacer, ¿no? En este caso, lo que distingue es que el derecho real recae sobre una cosa y una persona nada más. La relación se da entre el objeto y el sujeto. Y en los derechos personales recae sobre las personas, pero para cumplir con un objeto, ¿no? O lo que son los 3 elementos. Entonces, existen distintas corrientes jóvenes que señalan que un derecho personal no es otra cosa más que un derecho real, porque al fin y al cabo, dentro del objeto está señala que el objeto no son entes que no tienen o no son sujetos de derechos y obligaciones, y que por tal, al ser un sujeto inerte o un objeto inerte, y no ser, no tener derecho u obligación, que no puede considerarse como un elemento para una relación. Entonces, que al fin y al cabo, ese derecho que se tiene, de que tiene una persona sobre de una cosa, en sí es un derecho real, ¿no? Para yo no confundirlos entre corrientes y no corrientes, porque hay unos que dicen que sí y obviamente argumentan y fundamentan el por qué dicen que sí, y hay corrientes el que dicen que no, que son 2 derechos distintos y que hay que distinguirlos. Yo la verdad es que no los quiero confundir con esas corrientes. Quiero nada más que ustedes tengan, que sepan que existen. Hay quienes señalan que el derecho real es lo mismo que un derecho personal, y hay quienes refieren que no. Pero el punto es que dentro de nuestra doctrina o dentro de la doctrina moderna, hoy en día sí se pueden distinguir o encontramos estos 2 tipos de derechos reales, ¿no? Derechos reales, cuando alguien les menciona derecho real, es algo que recae sobre un bien, que ese bien es la cosa, es la red, y que es solamente la facultad que tiene el propietario de ejercer, usar y disponer al propietario de esa cosa, ¿no? Que nadie se puede oponer a ello, nadie extraño puede oponerse a esa facultad o ese derecho que tiene el propietario para venderla, para transmitirla, para rentarla, porque es un derecho inmediato, es un derecho sin intermediarios, no depende de nadie, y que es un derecho absoluto, nadie lo cuestiona la propiedad, ¿ok? Y en cuanto a lo que es el derecho personal, pues estos recaen sobre las personas y que tienen en relación la facultad, uno, de exigir la obligación o el cumplimiento de una obligación al deudor, ¿no? Respecto de un bien, y el bien puede ser de hacer, de entregar, de hacer, de no hacer, ¿ok?
Ahora, el derecho personal es relativo, les decía, porque el derecho personal solamente puede hacerse efectivo contra una persona determinada y vinculada en esa relación jurídica, contrario a lo que es un derecho real, que este es absoluto, es decir, todas las personas tienen la obligación de respetar esa facultad del titular para con el bien. Aquí, en este caso, no todos tienen la obligación de responderle al sujeto activo o al acreedor. Solamente quienes van a tener la obligación, pues los que están constreñidos en esa relación, el que hizo una compraventa, el que hizo un arrendamiento, el que, no sé, el que vendió algo. ¿Sí me explico? Es como si ustedes vendieran o compraran algo. El único que tiene derecho de pagar esa cosa que compran, pues son ustedes, no se la pueden exigir a nadie más, ¿no? Entonces, por eso dicen que el derecho personal es relativo. En cambio, el derecho real, toda la persona tiene la obligación de respetar ello, ¿no? Bueno, ahí se dice que es un derecho subjetivo, ¿no? La obligación es algo subjetivo y es el aspecto negativo de los derechos reales, ¿no? Pero bueno, son aspectos o términos que no les quiero. ¿Qué es el derecho de acción? Hasta aquí vamos bien entre el derecho real y el derecho personal. Sí. Ok. El derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? Es la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales del Estado, ya vimos que son los órganos jurisdiccionales, aquellos que imparten o aplican el derecho a nombre del Estado, ¿no? Es decir, cualquier autoridad, cualquier juez, facultado para ello. La aplicación del derecho objetivo a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya con el que se declare la existencia de una determinada obligación y en caso necesario se haga efectiva una en contra de la voluntad del obligado. Digo, en términos coloquiales o simples, solamente es el derecho que tú tienes para que se te imparta justicia, ¿no? Para que se te imparta justicia por parte de una autoridad competente. En la aplicación del derecho objetivo, bueno, nos referimos a la ley, no a casos concretos. Si a ti te están robando, tú tienes el derecho de ir, presentar tu demanda y que la autoridad dirima esa controversia, ¿no? O esclarezca esa situación jurídica dudosa. Cuando decimos esclarecer una situación jurídica dudosa, nos referimos a cualquier hecho que ustedes sientan que fueron violentados, ¿no? Que sientan que fueron violentados en algún derecho que ustedes tienen, ¿no? Entonces, es esa facultad que ustedes tienen de exigir a la autoridad que aplique la ley. Ahora, el derecho de acción no se debe de confundir con el hecho de que tienen derecho de accionar la actividad jurisdiccional. Es decir, la actividad de que se imparte y se aplique derecho. Pero ello no quiere decir que tengan la razón al finalizar de impartir la justicia. No quiere decir que ustedes tengan la razón o que efectivamente sean titulares de ese derecho o de esa acción. Pueden ejercitarla, sí, pero ¿qué tal que al final del día, por ejemplo, tú solicitas que alguien te pague un coche que tú vendiste y que lo vendiste en 2 partes y resulta ser que solamente te pagaron la mitad y la segunda parte no te la han pagado, ¿no? Entonces tú vas con la autoridad y solicitas que esa persona te pague el resto, pero resulta ser que dentro de los documentos para acreditar tu propiedad, no eres el titular, no eres tú la propietaria de ese derecho, ¿no? Entonces, ejercitaste la acción, sí, exigiste o hiciste valer tu derecho de acción para solicitar que la autoridad impartiera y aplicara el derecho, sin embargo, no eres la titular de ese derecho, ¿no? Entonces, no necesariamente el derecho de acción tiene que resultar en algo favorable para quien lo solicita. Aquí dice, aspecto activo está representada por las facultades legales de las partes frente a los órganos encargados de la jurisdicción y el aspecto pasivo es el deber jurisdiccional de tales órganos. ¿En qué podemos concluir? Que en el caso del derecho de acción, ¿quiénes son los sujetos que intervienen? El sujeto activo, que van a ser las partes, no importa quiénes sean, actor, actor demandado, acreedor, deudor,
no importa quiénes sean, todas las partes en este derecho de acción van a ser los sujetos activos, porque son los que ustedes reclaman y ejercitan la facultad para que el Estado les imparta o les aplique el derecho, para que realicen su actividad jurisdiccional. Y el sujeto pasivo, entonces, será el Estado, ¿ok? Que es el que tiene la obligación y el deber de aplicar el derecho, de tener una jurisdicción o una actividad jurisdiccional respecto de ese caso concreto que ustedes están planteando, ¿de acuerdo? En materia de derecho procesal, ¿qué es la acción? Porque digo aquí, el derecho de acción, pues todo se concluye a esa parte o esa palabra elemental que es accionar o es ejercitar una acción, ¿no? Que no se debe de confundir con la pretensión. Una cosa son las acciones que ustedes tienen o el derecho de acción que ustedes tienen y otra cosa son las pretensiones que ejercitan dentro de ese actuar o dentro de esa acción. ¿Qué es la acción? Bueno, es la facultad de impulsar la actividad jurisdiccional. Es decir, al ser ejercitada, el juzgador deberá resolver la pretensión que integra la demanda o escrito jurídico que se ha presentado. La pretensión es lo que ustedes piden, ¿no? En concreto, yo pido que me devuelvan un vehículo o yo pido que se me restituya mi bien. Esas son sus pretensiones, pero la acción es lo que les da el derecho de efectivamente activar o poner en movimiento la actividad jurisdiccional. Si no tienen ese derecho de acción, pues no podrían entonces activar o poner en movimiento la parte jurisdiccional del Estado, porque no les asiste la acción. El titular de esa acción no son ustedes, ¿no? Si no la pueden ejercitar correctamente. No cualquiera la puede ejercitar, solamente aquel que efectivamente tiene esa facultad o puede acreditar su acción, mejor dicho, ¿no? Tú no puedes solicitar, por ejemplo, que te divorcien si no estás casada, ¿no? Por decir un absurdo. Pero no puedes solicitar divorciarte de tu pareja con la que estás viviendo, de tu cónyuge, si nunca te casaste con él, ¿no? Entonces debes de tener, o sea, te debe de asistir la facultad o el derecho de accionar, distinto a lo que es la pretensión. La pretensión es en concreto lo que tú le estás pidiendo al juez o a la autoridad que quieres de esa acción, ¿no? ¿Sí lo entendimos así? Sí. Ok, bueno, derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Es una garantía de libertad que la Constitución Federal establece a los gobernados con el fin de que los gobernados tuvieran conocimiento de la razón, de la forma de resolver una resolución o un acuerdo o cualquier situación en lo particular. Una cosa es tu derecho de acción, que es el ejercitar que alguien te aplique el derecho o que la autoridad te aplique el derecho, y otra cosa es tu derecho de petición. El derecho de petición es tu derecho, una garantía fundamental establecida en la Constitución en el artículo 8, para que toda autoridad te responda o te dé a conocer algo que tú concretamente estés pidiendo, ¿no? O sea, y su fundamento legal es el artículo 8, que señala: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrá hacerse uso de ese derecho a los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, ¿no? Es tu derecho para que tú le puedas preguntar algo a la autoridad respecto de cualquier tema y él tiene la obligación de contestarte. Pero al igual que el derecho de acción, que el que tú lo ejercites no quiere decir que te asista, es decir, no quiere decir que efectivamente tengas el derecho a la facultad o que tengas tu acción acreditada, y lo mismo sucede con el derecho de petición. Una cosa es que tú lo pidas, la autoridad tiene la obligación de contestarte,
pero el que te conteste no quiere decir que te va a contestar favorablemente, ¿no? Él te puede contestar sí, como te puede contestar no, no por esto y por esto, ¿no? Y existen requisitos para el derecho de acción. Uno, pues aquí fácil, ¿no? Que se haga por escrito y de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política, solo el derecho de petición la tienen los ciudadanos mexicanos. No, un extranjero no podría venir a preguntar o solicitar informes respecto de un político acá, en Puebla, ¿no? Por decir algo. O no podría solicitar un juicio o que le resuelvan respecto de un, no sé, de un desfalco que exista respecto de una autoridad pública si no es mexicano, ¿no? Aquí lo señala la propia Constitución. Su ejercicio en lo particular y la correlativa, ¿en qué se distingue o qué se caracteriza? En el ejercicio que tiene el particular y la correlativa obligación de la autoridad para producir una respuesta. Está incluido como dentro de las garantías de derecho público y existen garantías sociales, existen garantías políticas y existen garantías jurídicas. Ay, creo que no me va a dar tiempo de ver todas mis diapositivas porque ya son 10:20. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por que la petición debe de formularse de manera pacífica y respetuosa, se debe de dirigir a una autoridad determinada y recabarse la constancia de que fue entregada, es decir, tu acuse de que solicitaste esa petición, de que pediste determinada información, de que pediste determinada, no sé, que te pavimentaran tu calle, que te cortaran un árbol, pediste algo, ¿no? Tu acuse, tu comprobante de que lo pediste a la autoridad competente, además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir una respuesta, donde te van a notificar que sí, que no, o cualquier cosa que la autoridad te corre o que desea contestar, ¿no? A eso se circunscribe el derecho de petición. Tú tienes el derecho de pedir, la Constitución te lo protege como una garantía y la autoridad tiene la obligación de contestarte. Sí o no, pero de contestarte, ¿no? Sí, no, o qué, o por qué, pero contestarte. La respuesta la autoridad la debe de emitir de acuerdo de acuerdo a un breve término. Aquí no te establece un término específico, sino te establece solamente un breve término, ¿no? O sea, lo más rápido posible. Y debe de ser congruente la petición o la respuesta, mejor dicho, debe ser congruente con la petición que el particular hizo y debe notificar el acuerdo directamente al peticionario, ¿no? A quien se lo solicitó. Hasta aquí la dejamos, jóvenes. En la siguiente martes termino mis diapositivas. De todas maneras, les voy a subir en la tarde el resumen. Espero ustedes lo puedan leer porque sí es un poco amplio este resumen. Si tienen alguna duda en concreto, pues ya el martes lo resolvemos porque también va a venir dentro de lo del examen, ¿sí? Sí. ¿Se durmieron? Ok. Ok, yo pensé que ya los había dormido. Pero bueno, entonces los veo el martes y termino ya nada más esta unidad que ya queda poquito, pero me interesa que vean el resumen por si tienen alguna duda en concreto. El resumen viene más amplio. Entonces, si tienen alguna duda en concreto respecto del resumen, ya nada más me dicen, ¿vale? Y ya lo abordamos el martes específicamente. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bonita tarde. Gracias. Igualmente. Bye.